Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, desde luego a los coordinadores de este exitoso evento por haberme distinguido con la invitación. Me acaban de comunicar que tengo 15 minutos más, son los que les sobraron libre, entonces vamos a disfrutar un poco. Bien. Vamos a hablar sobre un tema en los cuales he estado trabajando los últimos años, sobre el desarrollo rural del aguacate. Vamos a enfocarnos en 4 aspectos fundamentales que desde el punto de vista práctico considero son de importancia para llevarse un mensaje claro de cómo es el proceso de floración y de qué manera esto puede ayudarles a empezar a entender ese proceso y pues empezar a desarrollar sus propias conclusiones. Vamos a hablar sobre flujos vegetativos y cómo se asocia esto a la floración, algo sobre morfología, tanto de las yemas como del brote floral, un tema que es muy importante desde el punto de vista de la floración, que es la determinación irreversible a la floración, y por último, cómo integramos todo esto para monitorear el desarrollo floral y esto cómo puede ser de utilidad para manejar nuestros huertos. En el primer punto, sobre flujos vegetativos y floración, tenemos que los flujos vegetativos se presentan 2 o más veces por año. Esto depende del clima, del manejo del huerto, es decir, si tenemos podas, no tenemos podas, cuándo cosechamos, etc. El volumen de la cosecha, hay algunas zonas en donde si el árbol tiene mucha cosecha, simplemente pierde flujos vegetativos. También los flujos vegetativos son importantes porque pues prácticamente de ellos depende la floración. Son el soporte para el desarrollo del fruto como fuente de carbohidratos y algunos reguladores de crecimiento, y finalmente pues son los que nos van a dar la cosecha en su momento. Entonces, para ubicarnos un poco donde hemos hecho la mayoría de las investigaciones, esto es un mapa de México y parte de las investigaciones las hemos hecho en este estado, es el estado de Nayarit, y otra parte de las investigaciones en Michoacán. Michoacán, ustedes saben, se ha comentado, es una de las principales regiones productoras, con más de 1 millón de toneladas. Nayarit, aunque la diferencia es grande, pues somos el segundo productor, 26,000 toneladas, un mundo de diferencia, pero sin embargo, aquí he marcado algunos de las otras regiones, otros estados, que tienen producciones superiores, digamos, de 7,000 toneladas hacia arriba. Bien, en ese estado de Nayarit encontramos, en el caso de Hass, que se presentan 4 flujos vegetativos, uno en el invierno. Invierno para nosotros es entre diciembre y marzo. He encontrado esto en Centroamérica y Sudamérica, que a veces le dicen invierno simplemente a la época donde llueve, y verano a la época donde no llueve. Y aquí no, aquí el verano, nosotros tenemos lluvia en el verano y en el invierno no tenemos lluvia, pero es cuando tenemos el frío. Bien, entonces, de los 4 flujos que nosotros registramos, el flujo de invierno es el más importante, o sea, es el de mayor intensidad, y estos 4 flujos contribuyen en diferente proporción hacia la floración. De tal manera que el flujo de invierno, casi el 80% de los brotes que se producen en el invierno nos producen floración al año siguiente. Es decir, el invierno nacen, en el invierno del próximo año florecen. Eso se lleva todo el proceso. Los brotes de verano contribuyen en diferentes proporciones, el 19 y el 30%. Entonces, si nosotros queremos estimular o proteger cierto tipo de flujo vegetativo, definitivamente que estamos interesados en proteger el flujo de invierno. En el caso de California,
hemos hecho algunos estudios en toda la franja, desde la parte más sur, en el condado de San Diego, hasta donde se cultivan los últimos aguacates, que es en Cambria, y hemos encontrado que allá hay dos flujos vegetativos bien definidos, el de verano y el otoño. Esta es una localidad, Irvine, que está al sur de Los Ángeles, Somis, que está al norte de Los Ángeles. En ambos casos, el flujo de verano fue el más importante para la producción de la floración, ¿verdad? Sin embargo, hay una contribución importante de los flujos de otoño. O sea, tienen dos flujos, pero el flujo vegetativo de verano es el que es el más importante para la floración. En el caso de Michoacán, tenemos una gran diversidad de climas. Ahí hemos tratado de estratificar por climas para entender la fenología del aguacate, y aquí tenemos los principales climas en donde se cultiva aguacate y los porcentajes de la superficie total que se cultiva con aguacate. Esto quiere decir que si tenemos 100,000 hectáreas aproximadamente en el estado de Michoacán, en este clima se encuentran casi 57,000 hectáreas. Entonces vemos que en el caso de Michoacán se presentan tres flujos vegetativos, uno en el invierno, uno en la primavera, el último en el verano, y estas son cómo varían las fechas de ocurrencia cuando se presentan según el clima. Y pues vemos que aquí más o menos entre noviembre y febrero tenemos, para el caso del flujo de invierno, en el mes de febrero, y se nos puede prolongar hasta junio el flujo de primavera, y el de verano a partir de junio y se nos puede prolongar hasta septiembre. Esto, cuando interaccionan esta cantidad de flujos y los climas, es una de las razones por las que en Michoacán se tienen hasta 4 flujos de floración, cada una ocurriendo en diferente época del año. En el caso de la floración loca, generalmente sucede entre agosto y septiembre, y por último tenemos al final del ciclo la floración que se le conoce como marceña, que se presenta entre febrero y marzo. Entonces, esta es una de las razones por las que es posible tener fruto de diferentes edades y tener cosecha la mayor parte del año. Ahora bien, si disectamos un poco el proceso para decir, muy bien, pero ¿cómo un árbol en cierto clima es capaz de producir cierto tipo de crecimiento? Tenemos aquí qué sucede en uno de los climas más cálidos donde se cultiva haz en Michoacán. Tenemos que toda la historia, aquí tenemos los meses, desde enero y vuelve a dar vuelta hasta marzo del próximo año, periodo de lluvias que sucede entre principios de junio o hasta casi final de septiembre, la época de cosecha en ese clima, y tenemos que la historia empieza con un 100% de brotes emergidos en el invierno. ¿Qué pasa posteriormente con esos brotes? Se les va siguiendo la pista y encontramos que de este 100% de brotes, aproximadamente el 16% nos produjo un flujo de primavera. Un 15% nos produjo un flujo en el verano. Y a floración normal, desde aquí se nos fue casi un año después, a floración normal el 33%, una proporción nos produjo un flujo vegetativo en el siguiente invierno del 15%, la floración marceña 20%. Entonces, una sola generación de brotes aquí tiene varias opciones. Se va a una floración, se va a la segunda, se nos va a brotes vegetativos inmediatos en primavera, o se nos va a brotes de verano. Bien, continuando con la historia, vemos que en brotes de verano también tienen varias opciones. Se nos van a floración normal, casi el 50%, a marceña casi el 40%, otro flujo vegetativo, 12%,